Buenas, mi nombre es Carmiña Ninosca Peralta Medina, soy de la materia de examen de grado del licenciado Miguel Ángel Cañaviri de la Universidad Mayor de San Andrés. A continuación yo voy a exponer lo que es la Escuela de Frankfurt de Blanca Muñoz. Bien, la Escuela de Frankfurt surgió como consecuencia lógica ante, ante los acontecimientos que desde la década de los años 20 se iniciaban en Europa. Ya en una fecha tan temprana como 1923 se plantea la necesidad de desarrollar una reflexión global sobre los procesos que consolidan la sociedad burguesa capitalista y el significado de la teoría ante tal consolidación. Sus integrantes se reúnen en el Instituto de Investigación Social de la Universidad de Frankfurt, creado en 1924. La escuela de carácter interdisciplinaria abarca estudios que van desde aspectos sociales, económicos y hasta los culturales. La escuela se centra en dos intereses principales. Por un lado tenemos lo que pretende realizar una crítica a la sociedad industriales desarrolladas. Este análisis va a ser interdisciplinario, pues abarca no solo en el aspecto político, sino también en lo económico y el de las industrias culturales. Eh, la denominación de teoría crítica fue acuñada por Hockerman, que fue la denominación que se extenderá después como la definición más específica del sentido de la escuela. Tanto Hockerman como Adorno, quien hasta 1938 no se asociaría plenamente al grupo, establecerán de una forma objetiva el significado básico de lo que deberá entenderse bajo el concepto de teoría crítica. Esto es el análisis crítico, dialéctico, histórico y negativo de lo existente, en cuanto es y frente a lo que debería ser, y desde el punto de vista de la razón histórico universal. La teoría crítica es la doctrina que se desarrolla en la Escuela de Frankfurt por un grupo de pensadores y que en cierto modo viene a oponerse a la teoría tradicional. Los filósofos de la teoría crítica defienden que no existe la imparcialidad, es decir, a pesar de la posible fachada de objetividad que defiende la teoría tradicional, esto no es más que una apariencia que en realidad esconde intereses ideológicos. No acata el principio de no valoración y objetividad, defendiendo, al contrario, busca la emancipación del ser humano que lo conduzca a la praxis liberadora. Todo conocimiento está determinado por interseciones históricas, sociales y económicas. Es decir, una teoría no puede ser ajena al contexto social, histórico o económico del que ha surgido. Bien, la escuela de Frankfurt suele calificarse por dos o incluso hasta tres generaciones. Estos son algunos de los investigadores más representativos de la primera y segunda generación. En la primera generación tenemos a Max Hockenberg, que fundamentalmente él fundamentará la distinción básica de la escuela entre razón crítica y razón instrumental, eh, diferenciando esencial a la hora de constituir los núcleos de investigación y de método, introduciendo en este punto una revalorización de lo cualitativo frente a lo cuantitativo. A partir de esta revalorización, el enfrentamiento con el positivismo se interpreta no tanto como proceso lógico como resultado o consecuencia sociopolítica. Eh, Theodor Adorno fue uno de los mayores exponentes junto a Hockerman en la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica. Con la irrupción de los totalitarismos en Europa, Adorno también tuvo que exiliarse a Estados Unidos. Una de las grandes preocupaciones de Adorno fue la expansión de los medios de comunicación y cómo estos influyeron en la sociedad. Eber Marcuse fue un filósofo de familia judía que ingresó en el Instituto de la Investigación en 1933. Después al ascenso de Hitler se marchó a Nueva York. El filósofo sociólogo realizó una crítica a lo que denominó como sociedad unidimensional.
es decir, aquella que ha conseguido diluir toda crítica. Sociedades cerradas como solo conocen una dimensión en la realidad. Erich Fromm fue un psicólogo y filósofo alemán vinculado a la Escuela de Frankfurt durante su primera etapa. Sin embargo, más adelante se desvinculó de las mismas al presentar diferentes interpretativas como con la teoría freudiana. Erich Fromm se centró en el estudio crítico de las sociedades occidentales y la condición del individuo en las mismas. Entre sus obras más destacadas se encuentra El arte de amar, Cero tener o Miedo a la libertad. En la segunda generación tenemos a lo que es George Habermas. Es un filósofo alemán enmarcado dentro de la denominada como segunda generación de la Escuela de Frankfurt. Colaboró en el Instituto de Investigación Social y fue ayudante de Adorno. Él también trató de desarrollar una teoría crítica para someter a análisis a las sociedades capitalistas desarrolladas. Al principio hay que constar la aparición en los años 70 de tres procesos: el incremento de ideologías y actitudes participativas con fuentes componentes de solidaridad social, la utilización creciente de formas no institucionales de actuación política como son la protesta, la manifestación, el boicot y en general acciones que desbordan los cauces institucionales, el surgimiento de existencias y reivindicaciones políticas relacionadas con cuestiones que solían calificarse y considerarse como temas éticos, morales, sociales, económicos y culturales, rompiéndose las fronteras de las demandas políticas institucionalizadas. Como ya se comentó al comienzo, la segunda generación de Frankfurt se defiende paradójicamente quizás por no parecer una segunda generación, es decir, frente a lo más o menos característica, presentativa, temática y metodológica de la primera. Adorno, Horkheimer, Marcuse, nos encontramos como un grupo de autores cada vez más que cada vez más se alejaban entre sí. Este distanciamiento no solo se encuentra en sus trayectorias académicas, sino en los enfoques y áreas de investigación. Sin embargo, parafraseando a Wittgenstein, existe un cierto aire de familia en los problemas tratados y sobre todo en el matiz crítico histórico que podría estimarse como el patrimonio común dejado desde los años 30 por el Instituto de Investigación Social. Por un lado, Habermas, Hoff y Neff conforman un grupo concreto por sus planteamientos más centrados en el análisis sociopolítico de las nuevas condiciones del capitalismo tardío y postindustrial. Por otro lado, Welmer, Scream y también Habermas estarían en una posición más interesada por la revisión epistemológica y filosófica de la lógica de las ciencias sociales y sus estructuras conceptuales y problemáticas. Por último, y desde el punto de vista epistemológico, no se puede subsanar el sentido de reconsideración histórica en el que se enmarcan las investigaciones sobre estructura y procesos sociopolíticos ecológico-culturales. Se puede afirmar que este es el aspecto común y singular de la perspectiva crítica. De aquí incluso se puede ya hablar de formación de una tercera generación que desbordan los ámbitos geográficos alemanes y en cierto sentido académicos de la nueva generación. Estarían más centradas en una reconstrucción de los grandes temas ilustrados, pero después principios de cooperación, solidaridad, interacción como respuesta de la mundialización, del principio del intercambio económico y su consiguiente ideología obsediana de lucha de todos contra todos. Bien, eso fue todo. Muchas gracias.